El 23 de diciembre, en sueños, se me mostraron las lunas, 4 estaciones lunares. Entonces estaba yo pensando, Señor, ¿por qué me estás mostrando estas 4 estaciones lunares? Entonces de repente apareció mi acompañante y me mostró un calendario, una página de un calendario. Esa página de calendario decía Nisan. Entonces, pues yo no entendía, no estoy acostumbrada a ver esos nombres y a saber qué significan. Entonces, cuando vi eso, que se me enfocó el nombre, decía Nisan, él me marcó el día 17 de ese mes. Cuando vi bajo el 17 decía luna nueva. Entonces, en ese momento me dijo, no quiero que pierdas el conteo. Entonces, ya cuando me dijo que el 17 era luna nueva, comenzó a contar desde el 18 y lo contó como si fuera el 1. Lo contó y contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volvió a caer sábado. Entonces me dijo, no pierdas el conteo. Cada séptimo día es mi sábado. Entonces yo decía, Señor, pero ¿por qué me estás mencionando esto de las lunas nuevas? Entonces, pues yo como no entiendo de estas cosas, me dijo que los sábados seguían iguales, porque son un santuario en el tiempo, al cual el enemigo no ha podido, por más que desee cambiar el ciclo semanal de 7 días. Por eso la profecía especifica que obligará con cáncer y muerte y que el quebrantamiento del pueblo guardador de esto será, ¿verdad?, para desistirlos a guardar el día sagrado. Que las lunas nuevas son el inicio de cada mes, pero mis sábados siguen como siempre. Entonces en esto yo desperté. Nunca en mi vida había dado, ¿verdad?, importancia a este sentido. Así tan específico. Sí, ya había escuchado algunas personas hablar acerca de las lunas nuevas, pero no así en este sentido. Nunca me había pasado una cosa así. Así que en ese momento desperté porque escuché las palabras donde dijo, dichoso el que en mí confía. Entonces, cuando desperté, me puse a analizar y pensar y decir, Señor, en esto necesito más luz, no sé de esto, no sé qué me estás queriendo decir aún más de esto. Así que quedé en meditación y en todo lo que el Señor me había mostrado en ese momento. Pero no fue sino, amados, hasta el diciembre 26, donde el Señor me habló nuevamente acerca de esto un poco. Entonces, en este sueño yo estaba en una convención adventista, era un sábado y estaban celebrando la Navidad. Y en eso veo que llega un pastor y se sentó, y luego que acabó este lugar donde estábamos allí, donde se estaba llevando a cabo la celebración de Navidad en este sábado. Luego que se acabó todo, pasamos a una sala. Era una sala rústica. Entonces allí este pastor que había llegado me dijo, tengo 20 minutos para que hablemos, porque hay una verdad y debes saberla. Entonces me dijo que escribiera. Entonces él me iba citando y me citó unos versículos. Me citó Lucas 22:1. También me citó Marcos 4:23, Levíticos 23, 3 al 6 y Deuteronomios 6:12. Entonces,
ya cuando me citó esto, yo me quedé pensando y dije, ¿qué dicen estos versículos? Entonces, antes de que yo los buscara, porque quería proceder a buscarlos, me entregó un folleto, era un folleto como azul claro. Yo lo abrí, entonces el folleto cayó en medio de nosotros. Entonces comencé a leer y decía las fiestas de Jehová. Entonces yo cogí rápido y cerré el libro y corrí tras el pastor que ya se estaba yendo, el pastor que me lo entregó, y le pregunté por qué me da esto. Entonces él me contestó, debes saber la verdad de Dios, sus celebraciones, su plan, el tiempo en que marcan las profecías en el calendario de Dios. En eso, pues él recogió un paquete que mi esposo le dio y salió a las misiones. Entonces yo salí con el libro en la mano y entré a una reunión que se celebraba en lo alto de una llanura, era como una loma. Allí había un edificio en cemento y yo entré y vi como todos los hermanos adventistas celebraban el día de Navidad, y allí tenían un Santa Claus y muchos de estos muñecos estaban por doquiera. Entonces alguien me dijo, la dinámica aquí es que al terminar cada uno eh, el evento que aquí se esté llevando, pues cada uno se lleva un muñeco de estos a su casa como regalo. Entonces yo le dije, ¿cómo es posible? Eso es pagano, no podemos llevar eso a nuestra casa. Entonces él se rió y continuó hacia el fin de la actividad. Entonces yo les indiqué que tenía algo que mostrarle a todos, pero nunca me lo permitieron. Y al finalizar, este me dijo, te toca escoger, ¿qué eliges? Entonces miré allí que había tanto símbolo pagano y le dije, nunca podría escoger nada, eso deshonra a Dios. Entonces él me contestó, pues ves ese bulto y esa caja allá arriba en un anaquel. Entonces le dije, sí, la veo. Y él me contestó que si yo deseaba llevármelo, como nadie lo quería, pues que me lo llevara, porque si se quedaba hasta el otro día ahí lo iban a botar. Entonces le pregunté qué tiene y él me dijo, el bolso tiene un encerado, un plástico grande, y la caja tiene una caseta. Entonces rápido le contesté que sí, que me lo iba a llevar. Entonces me dijo, pues hazlo, y se rió. Entonces yo lo bajé del anaquel y vi que estaba extremadamente sucia la caja y el bolso por encima. Entonces lo sacudí, me lo llevé lo más abajo y los guardé. Entonces había una cabaña más abajo y ahí pues fue donde yo los llevé. Entonces había recibido la orden de ir a otro lugar a explicar lo que contenía aquel folleto, porque en esa reunión no me dejaron explicar. Así que fui y entré a otro lugar donde estaban muchos adventistas nuevamente y todos también celebrando la Navidad. Entonces yo les pregunté que si yo podía exponer algo que el Señor me había enviado a dar y me contestaron que sí. Así que yo comencé y abrí el folleto, y ese folleto se hizo grande, grande como un mural, y apareció un puntero en mi mano y comencé a compartirlo allí escrito. Entonces, en ese momento, cuando estaba exponiendo lo que allí estaba escrito, eh, en mi mente yo decía, Señor, pero ¿cómo estoy explicando esto si no lo sé, nunca lo he hecho? Entonces en ese momento yo sentí a alguien tras mí y al voltear a ver vi a mi acompañante. Estaba allí con un joven de la mano y el joven me dijo, todo lo que tú estás diciendo lo dices segundos antes. Y en ese momento supe cómo lo estaba exponiendo. Muchos allí recibieron gozosos el mensaje, eh, estaban gozosos de haber aprendido la verdad de las solemnidades festivas de Dios y cómo su calendario corre bajo estas conmemoraciones, y otros con gran coraje, pues nos querían echar del lugar. Así que salimos de allí y fue llevada a un sendero de campo donde transitaban personas en busca de agua. Entonces iba yo con el joven por aquel camino, mientras las personas iban buscando el agua en aquel camino. Entonces cuando llegué vi que el agua no solo refrescaba, sino que era una agua de sanidad, pues los que la tomaban se curaban. Entonces miré aquel pozo porque era un pozo muy diferente, era un pozo precioso en confección, con flores y lirios muy exquisitos, muy preciosos.
Nunca he visto algo así aquí en suelo, ¿verdad? Terrestre. Era algo maravilloso, aquellas flores, y pude apreciar que habían lirios, lirios preciosos. Entonces de repente vi que mi vientre bajo tenía un tumor y yo me lo podía tocar y me dolía mucho. Entonces escuché a mi acompañante que me dijo, toma barro y con esta agua haz una cataplasma, una pasta, y póntela. Entonces fui de inmediato, lo hice y este desapareció. Entonces mi acompañante nos guió a un campo. Era un campo montañoso precioso. Allí había muchas chozas, muchas cabañas, y todos en familia celebraban la fiesta de las cabañas. Entonces vi como la paz y la armonía y la solemnidad era notable en todo el lugar, y la presencia de Dios allí se sentía en todo momento. Entonces, en ese momento en el cual yo miraba todo lo que estaba allí escrito, mi acompañante me dijo, escucha. Y en ese momento, pues todos mis sentidos se alertaron para escuchar, y escuché un terremoto terrible que seguía a otro y a otro y a otro, y me dijo, es hora, debo irme, pero pronto nos veremos. Y me siguió diciendo, instruye y persevera, no desmayes, el cielo te ayudará. Y ahí desperté. Hay tantas cosas, amados hermanos, que están pasando. El Señor, como yo le digo a algunos hermanos, nosotros estamos viviendo bajo un calendario humano, pero el calendario de Dios es muy diferente. Estamos viviendo, todo este mundo está viviendo bajo el calendario de Dios. Sus festividades, como Él las dio al pueblo de Israel, que marcaban estos tiempos tan importantes, no nada más para cosechas, sino también para que ellos estuvieran presentes, que hay un Dios y que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Es el mismo calendario que hoy sigue vigente en el cielo. Por eso nuestro Señor murió en Pascua, resucitó como las primicias, como esas, ¿verdad? Cumpliendo esa parte de también las fiestas. Y, amados hermanos, es tremendo como también sacó al pueblo de Israel en Pascua de allá de Egipto. Ahí fue donde se implementó. No sé mucho de estas cosas, de verdad. Esto como pueblo adventista no se nos instruye en esto, así que sinceramente de todo corazón les hablo, no sé mucho de estas cosas, pero sí les puedo decir que si el Señor está llamando la atención a esto, no para que caigamos en rituales ni cosas, sino para que estemos atentos a estos tiempos por alguna razón, ¿verdad? Porque marcan tiempos proféticos muy importantes en este tiempo tan solemne en que estamos viviendo. Hagamos caso, sigamos las instrucciones de Dios para que así podamos estar pendientes a los tiempos en que estamos y no divaguemos y sepamos exactamente lo que debemos hacer. Sigamos buscando, seamos verianos y indaguemos en todas estas cosas para que sea el Señor el que nos dirija en todos. Que el Señor me los bendiga.